paliza, demoledora, masacre, aplastante, abrumadora, rotunda, decisiva. Faltan adjetivos para calificar a la elección en el Reino Unido, que le puso término a 14 años de gobiernos conservadores, quienes tuvieron el peor resultado en su centenaria historia, con una mayoría también histórica de los laboristas, y un surgimiento de la ultraderecha de la mano de Nigel Farage y su partido de la Reforma. El resultado no fue una sorpresa, estaba dentro de lo esperado, e incluso había escenarios mucho peores aún para los conservadores entre los pronósticos. Good morning. I will shortly be seeing His Majesty the King to offer my resignation as Prime Minister. To the country, I would like to say first and foremost, I am sorry. I have given this job my all, but you have sent a clear signal that the government of the United Kingdom must change, and yours is the only judgment that matters. I have heard your anger, your disappointment, and I take responsibility for this loss. Esta derrota de los conservadores no solamente se veía venir desde hacía tiempo, sino que su profundidad parece justificada. Su historial ha sido francamente desastroso, partiendo por la política de austeridad de David Cameron, que supuestamente traería de vuelta el crecimiento y controlaría el déficit tras la crisis financiera global de 2008. Pero la deuda subió, la calidad de los servicios públicos como la salud y el transporte se deterioraron enormemente y el crecimiento nunca volvió. Parte de esto se debe a la principal de las herencias conservadoras, el Brexit. Prometido como una oportunidad de autonomía, de ahorro y de crecimiento, con el tiempo solamente ha traído aún menor crecimiento y un aún mayor impacto en el costo de la vida de las personas, además de las múltiples barreras que dificultan el comercio y el emprendimiento. También desilusionaron sus promesas de gestión, venidas abajo con el manejo del COVID de Boris Johnson y sus múltiples y escandalosas fiestas llenas de alcohol mientras ordenaba al país entero a encerrarse. Y finalmente lograron destruir la confianza en su manejo de la economía tras los 49 días de Liz Truss, quien intentó un experimento neotacheriano de reducir violentamente los impuestos que casi aniquiló a la libra y llenó de pánico a los mercados financieros. El último año y medio de Rishi Sunak trató de mostrar más competencia, pero hizo una pésima campaña final prometiendo servicio militar para los más jóvenes mientras dejó plantados a los veteranos de la Segunda Guerra en las playas de Normandía, y alejando al final demostrativo de la terminal decadencia moral y política de su mundo. Como varias personas asociadas a su campaña, conociendo la fecha en la que llamaría elecciones, antes de ser anunciada al público, corrieron a casas de apuestas para usar su información privilegiada y apostar a ese día, y así ganar algo de dinero antes de inevitablemente dejar el poder. En resumen, comenzaron con un primer ministro que generó un desastroso Brexit, seguido de otra que no logró controlarlo, otro payaso que demostró serlo, una primera ministra que tras 9 semanas de caos fue derrotada por una lechuga, y otro primer ministro que nunca logró convencer a nadie. En el camino demostraron ser incompetentes, no tener las condiciones para gobernar, no entender los problemas de los británicos y ser incapaces de cumplir con sus promesas. Ahora Keir Starmer, el líder de los laboristas, hereda una nación que dejó de crecer hace más de una década, con servicios públicos desastrosos, con impuestos demasiado altos y con una deuda peligrosamente elevada. Ganó tras una campaña en la que se caracterizó por no correr riesgos, tratar de no prometer demasiado y simplemente estar disponible para tomar las riendas mientras los conservadores seguían con su seppuku de casi una década, creando la demanda política por un líder absolutamente opuesto a esa banda de payasos fanáticos incompetentes. Un líder mayormente moderado, aparentemente competente y fundamentalmente aburrido, como Starmer, quien ahora tendrá una enorme mayoría en el Parlamento, y de caer Estados Unidos en manos de Trump y Francia en manos de Le Pen, puede transformarse por descarte en el líder del mundo libre. You have given us a clear mandate, and we will use it to deliver change, to restore service and respect to politics, end the era of noisy performance. So, with respect and humility, I invite you all to join this government of service in the mission of national renewal. Our work is urgent, and we begin it today. Thank you very much. Pero la gran subida en representación parlamentaria de los laboristas no se debió tanto a un aumento de su propia votación, sino que a través del muy no proporcional sistema electoral, más bien a la disminución de la votación del Partido Conservador, el que perdió muchos de sus votos con el Partido de la Reforma, de Nigel Farage, de ultraderecha. Entre ambos partidos, de hecho, sumaron más que los laboristas. Y esa ultraderecha no ha estado solo afuera del Partido Conservador, ya que ese tradicional partido de centroderecha, flemática, responsable y razonable que habían sido por décadas, comenzó a transformarse rápidamente desde el Brexit, basándose cada vez más en las guerras culturales, en la hostilidad e incluso crueldad con los migrantes, básicamente mimetizándose con esa ultraderecha que había empujado triunfalmente el Brexit.
y también demostrando cómo la política basada en esas formas de populismo suele tener éxito ganando elecciones, pero con excepciones suele fracasar con fuerza a la hora de gobernar. Con todo, se ven 3 futuros posibles para este mundo conservador. Uno, donde el Partido Conservador será reemplazado por su amenaza externa, liderada por Nigel Farage, tal como ocurrió en Francia, con cómo Le Pen absorbió casi completamente el tradicional electorado de los republicanos franceses. Un segundo futuro posible, donde el Partido Conservador es tomado desde dentro por sus fuerzas más ultras, mimetizándose con el Partido de la Reforma, incluso fusionándose con ellos, convirtiéndose toda la derecha en ultraderecha. Algo grave para un país cuyo sistema electoral incentiva el bipartidismo. Eso implicaría que la mitad del sistema político sería ultraderecha. Tal como ocurre hoy con los republicanos en Estados Unidos, partido tomado por Trump y que ya abandonó completamente los valores de la democracia liberal. En esas condiciones, en cada elección la democracia completa está en juego. Y un último futuro posible, donde el Partido Conservador logra renovarse internamente y recuperar parte de su identidad perdida, enfrentando a la ultraderecha y eventualmente recuperando su lugar de protagonismo en la política nacional, consolidando un rol de centro-derecha robusta como el de la democracia cristiana alemana, por ejemplo. ¿Sobre cuál de estos futuros posibles se dirigirán los conservadores y con ellos el Reino Unido? Eso dependerá de lo que pase en los próximos días, meses y años en la ruina humeante que es actualmente el Partido Conservador, tras sus 14 años de fracasos, desastres, vergüenzas e indignidades. Mientras tanto, en algo que parece estar a contrapelo del resto de Europa, el país está en las manos aparentemente seguras del liderazgo moderado, competente y aburrido de Starmer y su centroizquierda, purgada de los liderazgos más extremos que los placaron en años anteriores y que solamente había facilitado la permanencia de los conservadores en el poder por mucho más tiempo del que merecían. Ahora tienen en sus manos una nueva oportunidad para el Reino Unido, donde podrán demostrar el poder sanador y transformador de la democracia y sus instituciones cuando están en manos responsables, en lo que sería un muy buen, urgente y necesario ejemplo para todo el mundo.